Cordial saludo, docente Jairo, compañeros. Esta es la asignatura Publicaciones Periódicas, unidad número 2, para entrega de marzo 20 del 2023. Mi nombre es René Alejandro Pérez Álvarez. La unidad número 2 corresponde a hemeroteca y es la evaluación número 2 de la asignatura. Introducción. Esta actividad está basada bajo el análisis realizado en la guía y sobre los videos tutoriales que nos entregó el docente Jairo para ampliar nuestros conocimientos. Sin embargo, la base principal está enmarcada sobre una experiencia propia, sobre un análisis netamente personal, donde he tenido la experiencia de interactuar con hemerotecas, no solo en el ámbito de la consulta, sino haciendo trabajos de digitalización para llevar eh, publicaciones que se encontraban físicas de manera digital. Para poder responder a las diferentes preguntas que nos hace la unidad, lo primero que quise fue irnos un poco a ver la historia, saber de dónde salía la palabra hemeroteca, y hemeroteca está definida a través de una palabra griega que significa hemera, día o día corto, y teca, que es la caja, bolsa, armario, depósito, colección. Por eso las bibliotecas tienen una referencia a lo mismo. En tal sentido, podemos decir que esta palabra hace referencia donde se guardan documentos, revistas, periódicos, publicaciones que se generan diariamente. De hecho, ese fue el énfasis cuando se vinieron a crear las hemerotecas, era poder guardar todas esas publicaciones para poderlas tener en un sitio y darlos a, a- de uso para los diferentes usuarios, para que tuvieran el acceso a esa información y poder ir conservando así como la historia de dichas publicaciones. En este mismo sentido, podemos darnos cuenta de la evolución de las hemerotecas, donde inicialmente se hablaba de revistas y periódicos que se almacenaban. Luego, a través del tiempo, hubo una ampliación a otras publicaciones. Estas publicaciones o eso que llegaban a las hemerotecas eran registradas bajo unos cards de manera manual para poder, cuando los usuarios llegaban, poder llegar a la consulta de la información. Luego vinieron las bases de datos donde la información era registrada en bases de datos. En muchos sitios se utilizó los procesadores de texto, las hojas de cálculo para poder llevar esas bases de datos, y eso facilitó un poco el acceso a la información. Luego viene la microfilmación, que en conjunto con los cards de las bases de datos con lo que se tenía, se podía dar un acceso a la información sin préstamo del documento físico. Luego vinieron los sitios web y a partir de ahí vino una transformación importante donde la información empezó a llevarse a esos sitios web para poder ser consultadas. Esto llevó a que se necesitaba información. Ya empezamos un momento digital, pero también se conservaban documentos o publicaciones físicas, y vino una transformación de eso físico a digital. Luego llegaron otras innovaciones, la inteligencia artificial, donde estos grandes buscadores a través de palabras o podemos encontrar información de toda índole, de toda clase. Em, Esto lo pudimos ver a través de las diferentes explicaciones que el docente nos dio, donde podíamos ver que había millones de información en las diferentes bibliotecas para uso del público. Entonces, esta evolución nos ha permitido eh, venir de cosas físicas, de grandes sitios donde se almacena información, a una transformación
donde los sitios se empezaron a minimizar, los sitios físicos hablando, y llegaron ya los sitios digitales, donde tenemos grandes espacios digitales de almacenamiento. Esa evolución, pues, como ya lo dije, tuvimos o tenemos la experiencia de tener estos sitios de manera digital, pero antes, como lo decía en el punto anterior en la evolución, teníamos grandes edificios, construían o se construyeron grandes edificios para guardar esas publicaciones. Por allá en el año 1986 tuve la experiencia de ir a hacer una consulta a la hemeroteca Luis Ángel Arango. En esa época mi necesidad era eh, consultar unos periódicos para hacer un trabajo sobre la primera carrera que estudié, y ahí tuve mi primer acercamiento, creo que fue por allá en el año 85, si mi memoria no me falla, donde entré y logré tener ese primer acceso a esa hemeroteca donde habían grandes volúmenes de información física, y el préstamo en ese momento era apenas estaba existiendo como esa transformación de la microfilmación, pero en su gran mayoría era físico. Uno llegaba a un sitio, se sentaba, llegaba donde el bibliotecólogo pedía eh, el documento que se quería, en este caso era el periódico que se quería. Yo estaba haciendo una consulta de un periódico específico, no recuerdo muy bien cuál era la información que requería, la solicité y me llevaron el, el periódico empastado, pues eso es un libro gigantesco del periódico empastado. Habían varios ejemplares en ese empaste, y de ahí logré sacar una fotocopia de la información que era el resultado de un trabajo que tenía que entregar en la universidad. No sabía que en el futuro iba a trabajar con procesos de digitalización, y ya luego tuve el acercamiento de hacer un proceso de digitalización de esa información, pero las hemerotecas, antes de llegar eh, las revistas digitales, yo puse el ejemplo de un periódico, pero las revistas eran exactamente igual, eran fascículos que estaban guardados o almacenados de una manera ordenada dentro de la biblioteca, y se hacía el préstamo físico de la revista. Todo era 100% físico, y yo supongo, realmente no tuve acercamiento en revistas digitales, pero la lógica yo supongo que era la misma, y era ir, buscar la revista, y si uno necesitaba llevarse algo, pues sencillamente se le sacaba fotocopia al documento, y ya lograba uno llevarse la información para su casa. La búsqueda de revistas en formato impreso fue algo complejo. Pensé que aún existían revistas impresas. Me atrevo a decir que el único acercamiento de lo impreso fue esta revista Nature. De resto, todo lo demás que encontré fue transformado a formato digital. Difícilmente creo que ya no existen revistas impresas. Puede que existan las revistas impresas para otras tipos de revistas, pero las revistas científicas encuentro que el 100% eh, son revistas digitales. Esta revista Natura específicamente encontré dentro de su propia página que efectivamente había unos fascículos que se imprimen para cierto grupo de, de personas que se imprimen, y otras que se imprimen porque el usuario así lo requiere y hace la solicitud, le imprimen la revista y se la hacen llegar. No sé si pudiésemos decir que esto es una revista impresa aún, porque como digo, esto solamente fue, o las impresiones que se hacen de la revista son
algunos fascículos para determinado público. El resto, lo que logré investigar era que eran eh, revistas 100% digitales. Este punto es de todo el trabajo realizado el que más o el que mayor impacto me ha generado, fue el que me puso a pensar más, el que realmente me autoevalué y pensé cómo me vería yo en el 2030 manejando una hemeroteca. Pero básicamente lo que logro encontrar, aquí quiero hacer una claridad frente a lo que estoy exponiendo, y es que básicamente esto es sobre lo que yo creería. Pues esto aquí no fue nada investigado, es sencillamente sacado de mi lógica, y como la exposición es de lo que yo creo que las hemerotecas van a seguir existiendo, los edificios van a seguir existiendo, los espacios físicos van a seguir existiendo, quizás no para albergar aquellas publicaciones periódicas, sencillamente van a ser sitios donde yo voy a hacer temas investigativos sobre la historia, quizás de cómo se escribían periódicos, revistas años o siglos atrás. Y, y- y realmente esos espacios van a quedarse ahí cada vez más reducidos, y todo va a ser transformado a una era digital. Ahí se va a ampliar el espacio digital, el metaverso. Vamos a encontrar que todas las publicaciones, si no es el 100%, será el 99.9% de las publicaciones que nos van a llegar de manera digital, y va a haber una transformación en la forma en que consultamos, porque a la información estar de manera digital vamos a tener que buscar los medios para que toda clase social pueda tener acceso a la información. Entonces, quizás tengamos que trabajar en el Internet para que esté publicado, sea un servicio público, y que todas las sitios, por pequeño que sea, haya acceso a Internet para poder tener acceso a todas estas publicaciones que están de manera digital. Pero considero yo que el mayor impacto lo vamos a tener nosotros los profesionales de la información. Y lo digo ahí de la transformación porque finalmente nosotros somos los que tenemos que cambiar de chip. Yo me he sentado con muchos profesionales, archivistas, bibliotecólogos, que creen que nuestra carrera en el futuro se va a acabar. Y no es que se vaya a acabar, desde mi punto de vista es que se va a transformar. Nosotros nos tenemos que transformar para poder tener una visión diferente. Anteriormente, o en este momento incluso, tenemos nuestra visión de la catalogación de libros, de revistas, de periódicos, de publicaciones de manera física, y los llevamos y estamos esperando público para poderlos atender, ir a buscar y poderlos atender. Pero acá realmente eso ya en un futuro va a ser muy poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer de nosotros? Y de nosotros tendrá que partir nuestra capacidad para poder catalogar esas publicaciones digitales, podernos transformar para tener en línea 24 horas esta información, saber cómo o de qué manera podemos involucrar a mayor personas para que hagan uso de la información. Tenemos que asesorar, en algunos de los videos lo escuché, que el profesor Jairo decía que él, además de ser el administrador de la biblioteca, el administrador de la universidad, también asesoraba a las diferentes áreas. Entonces, si del área de la salud piden algo, nosotros debemos estar en toda la capacidad de buscar la manera de entregarles la información adecuada y precisa. Y ahí es donde yo considero que nosotros debemos tener el diferencial o la transformación a nuestra carrera. Eh,
Si bien es cierto, administramos las hemerotecas, pero las hemerotecas en el año 2030 serán muy digitales y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de transformarnos. Yo hacía un análisis y yo decía, por allá a principios del siglo XX, nadie se imaginaba cuál iba a ser la transformación de las hemerotecas. Todo el mundo pensaba, supongo yo, en ir a tener un espacio para poder guardar esa publicación físicamente, pero nadie en esa época pensaría en el Internet y lo que el Internet nos traería. Eh, Hoy es algo difícil poder pensar en el 2030 qué va a pasar con las hemerotecas, pero ese ha sido mi análisis que he hecho frente a esa posición. En conclusión, podemos decir que hay una tendencia digital, eso es evidente en este mundo, hay una transformación al ámbito digital, las bibliotecas no son eh, ajenas a esa transformación digital y nosotros como futuros profesionales tampoco somos ajenos y como lo dije anteriormente, ahí está el secreto de nuestra profesión de poder transformar nuestra mentalidad a convertirnos en algo más digital. Es por eso que tenemos un gran reto de convertirnos en esos profesionales que cojamos la tecnología, la molamos, la observemos, la tomemos, nos la metamos dentro de sí para poderla incluir dentro de nuestra profesión y así llevar esto a un mundo diferente. Agradezco al profesor Jairo y a todos los compañeros por el espacio brindado y por escuchar este audio, esta video presentación para que hagamos un debate quizás más adelante de qué pensamos cada uno de nosotros frente a los retos plasmados por el docente. Muchas gracias y una feliz noche.